Así que hermanos, vamos a compartir la palabra del Señor y hoy vamos a estar mirando, digamos que el último sermón de esta pequeñita serie en cuanto a la membresía. Yo sé que estos temas usualmente son un poquito cansados, a lo mejor no son muy agradables. Dijimos que algunos a lo mejor ni siquiera estaban acostumbrados a una enseñanza acerca de la membresía. Muchos no sabían que existía dentro de la iglesia y puede ser un poquito incluso hasta fastidioso para algunos. Pero hermanos, recuérdense que quisimos, antes de empezar la carta de Tito, quisimos por lo menos enfatizar de manera breve todo lo que tiene que ver con la membresía eclesiástica. Hermanos, usted puede buscar mucha información en el internet de fuentes sanas, puede leer muchos libros y usted se va a dar cuenta que en realidad de 4 domingos no se puede abarcar todo. Yo solamente como pastor quise enfatizar lo que nosotros, esta iglesia local de Paramount, necesita. Eso es para nosotros. Quizás si yo me pusiera a hacer un curso en YouTube, haría muchos más videos, pero es lo más básico. Comenzamos hablando acerca de qué es la iglesia, la eclesía, una reunión como esta de gente. Pero acuérdense que en el mundo puede haber muchas reuniones, pero esa es la eclesía, la gente reunida, la gente creyente que se reúne para exaltar a Dios y somos llamados fuera. Pero existe la iglesia universal donde todos son ya en Cristo hijos de Dios y existe la iglesia local en diferentes zonas geográficas. Esta es la iglesia local de Paramount en español aquí en la ciudad de Amarillo. Miramos también que aunque la palabra membresía no aparece en la Biblia, tú sí lo puedes encontrar de manera explícita. Se recuerda, la semana pasada miramos la membresía en el contexto de los registros, en el contexto de la disciplina y en el contexto de la sumisión. Muchos estaban aquí la semana pasada y miramos esto. Repito, tú puedes mirar la membresía en el contexto de los registros, porque en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hay registros de unas listas de personas. También hay disciplina. Y yo como pastor o el liderazgo de la iglesia, ¿a quién va a aplicar la disciplina sino a la iglesia local? También hablamos de que la palabra membresía la podemos encontrar en el contexto de la sumisión. Y hace 2 semanas creo, hablamos acerca del compromiso que debe de tener todo creyente, pero también todo miembro de la iglesia local. Hay muchos de ustedes que son miembros de la iglesia local y yo les dije hace unas semanas que si este sermón era mucho contenido, confuso, usted se puede recordar de esto. Yo soy un creyente, soy un hijo de Dios, pero yo me quiero comprometer con esta iglesia local. Me quiero comprometer con Dios, me quiero comprometer al liderazgo de esta iglesia, pero quiero dar ese paso. Ya basta de estar nada más del ejército. Yo quiero dar ese paso y comprometerme con el Señor y con esta iglesia local. Todo creyente tiene un compromiso no solamente con Dios, sino incluso con la iglesia local. Pero hoy, que es el 4º y último sermón, puede haber personas que se estuvieran preguntando, pero entonces, ¿cómo me hago miembro? ¿Cuáles son los requisitos de la membresía de la iglesia local? Y ese es el título del sermón de esta mañana. Los requisitos de la membresía o para la membresía de la iglesia local. Incluso ya hubo varios de esta congregación que me empezaron a preguntar y les agradezco, qué bueno por ese interés. Y aquí lo vamos a resumir. Acuérdense que nosotros como creyentes no somos nadie para decirle a una persona, tú sí puedes ser parte de la iglesia universal de Cristo, tú sí puedes ser parte, no somos nadie para decirle eso. Toda persona que entregó su vida a Cristo en arrepentimiento de sus pecados ya es parte de la iglesia universal. Aquí estamos hablando de esta iglesia local. Cada iglesia local es distinta. Así que yo voy a comenzar primero que nada con una oración breve para poner este sermón en las manos del Señor. Cierre sus ojos y pida al Señor entendimiento, sabiduría para poder discernir este sermón. Señor, gracias te damos en esta mañana. Gracias por tu palabra y gracias por lo que tú nos permites hacer. En este momento yo solamente te pido que tú me uses como un instrumento, un siervo que tú vas a usar para hablar lo que tú ya tienes para cada uno de nosotros. Sé con cada uno de mis hermanos, abre nuestra mente, corazón, entendimiento y que podamos estar con un corazón listo, con un corazón presto, con un corazón abierto para recibir esta palabra y que podamos comprometernos contigo, pero también con esta iglesia. Y te pedimos todo esto en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Voy a comenzar la introducción con esto, hermanos.
allá en el siglo XIX. En el siglo XIX hubo un pastor que le puso bastante cuidado al tema de la membresía. Acuérdense que hoy, en el 2025, vivimos en un contexto en el que las iglesias ya casi no le dan mucha importancia a eso. Pero en el siglo XIX hubo un pastor que le puso bastante cuidado, demasiado cuidado al tema de la membresía, al punto que yo me imagino que aunque no hay iglesia perfecta, me imagino una iglesia bien estructurada, me imagino una iglesia bien organizada, con valores bien firmes, sostenida. Y las personas que deseaban hacerse miembros de esta iglesia pasaban por algunas entrevistas. Y yo sé que la palabra entrevistas a lo mejor no nos gusta porque la palabra entrevista la conocemos más del lado secular. Solamente me refiero a reuniones. Primero, las personas que deseaban hacerse miembros de esta iglesia, de este pastor en el siglo XIX, pasaban por unas reuniones con los ancianos de la iglesia. Acuérdense que la iglesia en algún punto debe de llegar a tener varios ancianos, no solamente un anciano. Y después se reunía con estos ancianos con un objetivo. Los líderes de la iglesia, los ancianos de la iglesia, deseaban asegurarse de varias cosas, pero una principal. Deseaban asegurarse que tal persona tuviera realmente un claro entendimiento de lo que es el evangelio. Es muy extraño que tú le preguntes a una persona que dice ser creyente, ¿qué es el evangelio? Y no tenga ni idea qué es el evangelio, o te lo responda con otra cosa que no tiene nada que ver con el evangelio. Querían asegurarse de que esta persona realmente habían tenido una conversión genuina, habían experimentado el arrepentimiento. Y esta iglesia era el Tabernáculo Metropolitano de Londres. ¿Alguien ya sabe de qué pastor estamos hablando? Era la iglesia llamada Tabernáculo Metropolitano de Londres, donde el pastor era nada más y menos que Charles Spurgeon, un pastor bautista reformado del siglo XIX que fue llamado el príncipe de los predicadores. Se estima que en su tiempo alrededor de 14,000 personas deseaban hacerse miembros de esta iglesia y le preguntaron, ¿podemos hacernos miembros? ¿Qué necesitamos para hacernos miembros? No estoy diciendo que 14,000 personas en su periodo de ese tiempo de este pastor fueron miembros. Solamente estamos hablando de los que ellos solitos pidieron ser miembros. Y yo digo, bueno, ¿quién no iba a querer ser miembro de la iglesia de Charles Spurgeon? Así que, hermanos, aunque fuera una iglesia que iba en crecimiento, nunca bajaron los brazos. Porque muchas iglesias pueden decir, cuando seamos 20 personas en la iglesia podemos ser estrictos con la membresía. Pero ya cuando seamos miles, ya no importa. Tú ahí apunta lo que sea. Yo creo que muchas personas quizá han visto, han escuchado de iglesias así, que han crecido a miles, que ya no se sabe ni quién entra en la iglesia, quién faltó a la iglesia, no hay rendición de cuentas, no les importa para nada, solamente es un número que está ahí. Así que yo quisiera compartirles, no los puntos de mi sermón, quería que ustedes tuvieran una idea de los pasos por los que las gentes de ese tiempo tenían que pasar para ser miembros de la iglesia de Charles Spurgeon. Ya mencioné unos de ellos. El paso número 1 era entrevistar a la persona. Así que los candidatos a la membresía se reunían con los ancianos de la iglesia. Eran reuniones en persona, obviamente, no existía el Zoom, no existía el WhatsApp, nada de eso. Eran reuniones en personas. ¿Qué dijimos que era la intención en esa reunión, hermanos? Mirar la evidencia de su conversión. ¿Era realmente una conversión genuina? ¿Tenían una comprensión clara del evangelio? Y hermanos, hubo todavía por ahí hasta el día de hoy registros, hay testimonios que han quedado por escrito de estas personas. Escribieron su experiencia de lo que fue estar en esta iglesia. Así que, ¿cuál era el paso 1? Entrevistar los ancianos a estas personas para asegurarse de su conversión, que fuera algo genuino, que tuviera un claro entendimiento del evangelio, evidencias de su conversión genuina. Un cambio espiritual en la persona. Obviamente que el pastor Charles Spurgeon seguramente que era muy ocupado, así que le ayudaban. Primero pasaban con estos ancianos, después pasaban con el pastor. ¿Y qué hacía el pastor? Él quería seguir conociendo el caso, él quería seguir conociendo a las personas, asegurarse que hay una conversión genuina, que hay buen testimonio.
explicando quizá algunas cuestiones en cuanto a la iglesia. No es que nosotros como creyentes tengamos la tarea de estar diciendo, tú sí eres un hijo de Dios, tú no eres, tú sí eres hijo de Dios, tú no. No es nuestro trabajo. Pero sí sabemos que la Biblia nos habla en cuanto a cómo se mira a un hijo de Dios, los frutos que da un hijo de Dios. El tercer paso era vigilar el testimonio de las personas. Y esta quizá va a ser el paso más extraño para nosotros. ¿Cómo que vigilarnos? Eso sería algo terrible en nuestro día ahora contemporáneo. Lo que hacían era enviar a uno de estos ancianos a observar el carácter moral de la persona. No es que anduvieran de chismosos, no es que anduvieran nada más de entrometidos, como dicen por ahí, no es que lo van a seguir a todas partes donde va, no era en ese sentido. Quizá hay reuniones por ahí y los ancianos querían nada más estar observando cómo es su conducta. ¿Se imagina eso hoy en día? Creo que a muchos no les va a gustar. No solo era de palabra entonces, sino querían asegurarse que el testimonio fuera algo saludable, la vida espiritual algo saludable. Y luego el paso 4 era un voto congregacional. El paso 4 era el voto congregacional donde la congregación podía votar por tal persona. Obviamente que cuando la iglesia ya llega a votar es porque ya pasó por este proceso, ya se aseguraron de que son creyentes. Cada iglesia lo hace diferente, hermano. No estamos diciendo que tenemos que hacer lo que el pastor Charles Spurgeon hacía. Esta iglesia americana incluso lo hace de una manera distinta. Y se me pasó el paso 5, que era ya entonces poder participar de las ordenanzas eclesiásticas. Una vez que ya son miembros, entonces pueden participar de la cena del Señor. La cena del Señor también es algo que cada iglesia hace diferente. Quizá muchos de los que están aquí crecieron en este contexto donde toda la iglesia participa de la cena del Señor. Y hay iglesias que así lo miran porque dice, haced esto en memoria de mí. Y ellos están pensando, bueno, eso es un mensaje que todos deben de escuchar. Es una predicación que todos deben de escuchar. Pero otros dicen, bueno, Dios estaba hablando con los discípulos. Eso fue para la iglesia. Y por lo tanto, lo más bíblico es que toda persona que se ha convertido a Cristo, verdaderamente ha sido bautizado, son los que pueden participar de la cena del Señor. Charles Spurgeon termina con una notita que dice, algunas iglesias cuando crecen mucho son propensas a tomar gente al por mayor sin el debido y apropiado examen. Como lo que ya mencioné, empiezan a crecer tanto las iglesias que ya no le dan importancia a eso. El año pasado estuve en una conferencia en California, a algunos quizás les suena este nombre, el pastor Alex Montoya, y él dijo una frase que nos pareció bastante chistosa, pero tiene su gracia, haciendo referencia a cómo hoy en día hacemos miembros a quien sea. Y él dice, nada más le vemos forma como de ser humano y ya lo hacemos miembro. No nos importa otras cosas, ya como que parece humano, ya puede ser miembro de nuestra iglesia. Así que hoy quisiera compartirle 6 cosas. No se preocupe, no va a ser un sermón de 2 horas, pero 6 cosas que esperamos para que una persona sea miembro de la iglesia local. Así que son 6 requisitos para la membresía eclesiástica. El primero es una genuina conversión, lo cual es bastante obvio, no tendríamos ni siquiera que anotarlo, pero usted sabe que primeramente es una conversión genuina o una genuina conversión. Dice Primera de Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Alguien puede pensar, pero este pasaje, ¿qué tiene que ver con la conversión? Ahí nada más está diciendo que todos somos uno en Cristo. Bueno, yo estoy tratando de hacerte ver que para ser miembro necesitas estar en Cristo. ¿Y qué es estar en Cristo? Esto no debe de extrañarnos, hermanos. ¿Acaso alguien puede recibir en una iglesia a alguien que no es creyente? No me confunda con cerrarle la puerta, no tiene nada que ver con eso. Aquí estamos hablando de quiénes son hijos de Dios y quiénes no. Acuérdense que hay una enorme diferencia en los que son creación de Dios, todos somos creación de Dios, pero los hijos de Dios, ¿quiénes son? Todos los que se han arrepentido de sus pecados y han venido a Cristo en arrepentimiento y fe. A eso nos estamos refiriendo.
Como yo la mencioné, no es nuestra tarea. Dios no nos llama a estar diciendo tú sí, tú no, tú sí eres elegido, tú no eres elegido, tú eres hijo de Dios, tú no. No en ese sentido, pero la Biblia sí dice que por sus frutos los conoceréis. Se espera que una persona creyente vaya viviendo esa vida de santidad. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Además, toda persona creyente tiene el Espíritu Santo. Toda persona que realmente se arrepintió de su pecado ha sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa y por lo tanto debemos de vivir el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. El fruto del Espíritu Santo. Hemos leído en Efesios 1:13, habiendo oído la palabra de verdad, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es esa frasecita de habiendo oído la palabra de verdad? ¿Será que una persona puede ser creyente solamente por haber oído? Hermanos, mucha gente puede oír y le puede salir por el otro lado. Incluso la semana pasada miramos este versículo en Hechos 2:41 que dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Son frases que se parecen. Una dice, habiendo oído la palabra de verdad. Esta dice, los que recibieron su palabra. Suena como simple. ¿A poco nada más por eso alguien ya es creyente? Por recibir la palabra. Otro dice, si confesares con tu boca. Entonces cualquier persona que diga, yo soy cristiano, o incluso si de palabra dice, yo creo en Dios, por eso va a ser salvo. Tú tienes que estudiar todo el contexto. Dijimos hace unas semanas, hermanos, que a esas personas les tocó vivir, ¿qué cosa? Una era de persecución, donde para ellos decir, yo creo en el Señor y bautizarse públicamente, sabían que podían ser matados, sabían que podían ser torturados, degollados, les cortaban la cabeza. Por lo tanto, una persona que vivió en ese contexto realmente creía en el Señor, no andaban con juegos. Ellos realmente, hermanos, se negaban a sí mismos. Cuando ellos entregaban su vida a Cristo, es un contexto muy diferente al de hoy en día. Ellos realmente entendían lo que era negarse a sí mismo. La Escritura nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero parece que hoy no entendemos lo que es negarnos a nosotros mismos. Muchos decimos, yo me niego a mí mismo, pero en realidad seguimos reinando nosotros. O yo me hago un lado, en realidad no nos hacemos un lado. Yo sigo sentado en ese trono. No quiero que alguien más me dé órdenes. Y estamos en esa lucha, el pecado de muchas personas. No se quieren negar a sí mismos. Ellos están reinando, incluso según ellos, por encima de Dios. Pero negarse a sí mismo es decirle al Señor, toma el total control de mi vida. Señor, ahí está el control, tú haz conmigo lo que tú quieras, tú reinas sobre mi vida. Yo quiero que tú gobiernes sobre mi vida. Así que si queremos que los miembros de una iglesia tengan este claro concepto, hermanos, de qué es el Evangelio. No nada más es palabra cualquiera lo puede decir. Es un genuino arrepentimiento de sus pecados. Esa palabra siempre va a ser clave y siempre tenemos que repetirla, hermanos. ¿Cómo vamos a hablar de salvación? ¿Cómo vamos a hablar de un llamado si no mencionamos la palabra arrepentimiento? Tenemos que hacer conciencia de eso. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Y entonces qué hacemos? Nos arrepentimos y nos damos cuenta que solitos no podemos. ¿Quién es el único que salva? Cristo salva. Por gracia a través de la fe, pero solo Cristo salva. Solo Cristo salva, no hay otro evangelio. El segundo paso, hermanos, es que nosotros esperamos que sea un bautismo por inmersión. Si es otro tipo de bautismo, no lo podemos aceptar simplemente porque no es bíblico. Veamos primeramente la orden. La orden está literalmente en Mateo 28:19, aunque ese pasaje solamente me está dando la orden. Y Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Note, primeramente es una orden. Pero también vemos que los que se han bautizado es porque han creído. Por eso hay mucha confusión también con ese tema y muchos piensan que el bautismo salva. Por no prestarle al contexto que ya mencionamos, la persecución que vivían en ese tiempo. El que salva es Cristo. El bautismo no nos salva.
El bautismo viene siendo una evidencia pública delante de la congregación de que una persona ya se arrepintió de sus pecados y ahora se está uniendo a esta iglesia local. Si volviéramos a ver el versículo de Hechos 2:41, nuevamente dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Hay un orden, los que recibieron la palabra. Ya dijimos que recibir la palabra es escuchar el mensaje. Y por obra del Espíritu Santo nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y entonces vemos a Cristo como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Nosotros practicamos el bautismo por inmersión, totalmente por inmersión. Es lo que la palabra bautizo significa, sumergir en agua. Es lo que vemos en la Escritura. Cuando Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista, ¿se recuerda esa historia cuando Jesucristo le dice a Juan, es necesario que así suceda? Y dice primero que entraron al agua, no fue ahí en la orilla del mar, ¿verdad? Pudieron haber hecho así, pero no. Por alguna razón tuvieron que entrar y cuando es bautizado dice, y al subir del agua. Está claramente representado ahí el bautismo por inmersión. Pero hay un pasaje, hermanos, que nos muestra el simbolismo del bautismo. ¿Se recuerda? Eso es Romanos capítulo 6, si tiene su Biblia y puede ir a Romanos capítulo 6 y los versículos 3 y 4. Aquí usted va a poder ver el simbolismo del bautismo. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Dicen, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así que estamos viendo lo que significa y lo que simboliza el bautismo. Un reconocimiento, una evidencia pública de que nuestro viejo hombre ya fue muerto, sepultado, pero también es resucitado a una nueva vida. Está tan claro el simbolismo en el bautismo por inmersión. Un tercer requisito para la membresía es aceptar la doctrina de la iglesia. Y yo les voy a confesar, hermanos, que cuando estaba escribiendo los puntos de este sermón, estaba tratando de pensar en una mejor palabra para aceptar y nunca se me vino. Así que quizá en este momento a alguien se le puede venir otra palabra y está bien, hasta me puede decir después. No es forzar a alguien. Tienes que creer todito al pie de la letra lo que esta iglesia cree, si no te voy a cerrar la puerta. No malentienda, no es eso. Pero por lo menos tiene que entender qué cree esta iglesia. ¿Por qué usted está aquí? ¿Qué no va a ser raro que usted esté en la iglesia donde no quiere estar? Usted quiere estar en una iglesia donde le están enseñando la Biblia. Y no estoy diciendo que tienen que enseñarte tus caprichos o los que tú quieras. No en ese sentido. Pero se supone que tú debes darle importancia a qué se está predicando en tal iglesia, ¿a poco no? O sea, en ese sentido yo me refiero de adoptar o a aceptar la doctrina de la iglesia. Amós 3:3 dice, ¿pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? ¿Pueden dos caminar juntos si no están de acuerdo para dónde van? No está hablando aquí de diversidad, ¿verdad? Como Efesios, que nos habla de que hay diversidad en la iglesia. Pero ¿cómo vamos a caminar bien si uno quiere ir para un lado y el otro quiere ir para el otro lado? En ese sentido lo está diciendo. Hermanos, escúcheme. Para esta fecha, enero, febrero, yo estoy como a 1 mes y medio de cumplir 4 años aquí. ¿No es tiempo suficiente ya 4 añitos para que usted se tuvo que haber dado cuenta qué tipo de iglesia somos? Yo sé que algunos tienen 1 año, algunos tienen 6 meses, algunos son todavía más nuevos. Pero yo esperaría que usted ya se tuvo que haber dado cuenta qué enseñamos, por qué lo enseñamos. Nosotros tenemos una visión y la visión de Paramount es que existimos para glorificar a Dios haciendo, ¿alguien se recuerda? Seguidores de Cristo en el amor de Cristo. Yo creo que tenemos que hacer la serie otra vez. Existimos para glorificar a Dios haciendo seguidores de Cristo en el amor de Cristo. Y tenemos 4 pilares como iglesia, como 4 marcas que nos hacen distinguirnos. ¿Alguien se recordará de uno? Yo sé que en los sermones no son para estar preguntando hacia la audiencia, pero tenemos 4 pilares. ¿Alguien se recuerda de alguno? Predicación expositiva,
convivios excelentes, no, ese no entra ahí, ¿verdad? Adoración bíblica, lo que cantamos tiene que ser bíblico, tiene que ser teológico. Oración constante, y ni yo me acuerdo del otro, ¿cuál es? Testigos valientes. ¿Y ya seremos testigos valientes? ¿O nos falta todavía asimilar varias cosas de nuestros fundamentos? ¿Se imagina cuando lleguemos a eso, hermanos? Que todos tengan ese entendimiento. ¿Tú a dónde vas? A Paramount. ¿Por qué? Es que ahí se predica la Biblia expositivamente. No nos andamos brincando versículos, cantamos cantos bíblicos, somos una iglesia de oración. Y aunque todavía parece que no somos muy valientes que digamos, pero deseamos aprender a ser una iglesia que va a salir afuera a ganarse amarillo para el Señor. Hay un pastor que se llama Albert Mueller, también es presidente del seminario Southern Baptist. Y él, cuando habla de las doctrinas, él lo ha catalogado en 3. Y yo sé que algunos tienen problema con esto, hermanos. Algunos dicen, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que estar catalogando si todas las doctrinas son importantes? Y entiendo ese sentir. Todo lo que es palabra de Dios, toda la doctrina es importante. Pero hay una razón por la cual se hace sistematizadamente. Y este pastor habla de doctrinas esenciales que todos debemos estar en la misma página. Si usted está en esta iglesia, usted tiene que saber que aquí vamos a creer en la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Si alguien niega la Trinidad, es una secta. Todo lugar que niega la Trinidad es una secta, porque al negar la Trinidad está negando ¿qué cosa? La deidad de Cristo. Incluso toda institución que niega la deidad de Cristo es una secta. Porque entonces, ¿cómo llegamos al cielo si solamente Cristo salva? Aquí tenemos que predicar acerca del pecado. No enfatizar los grandes que somos, no enfatizar nuestro pecado para que resalte Cristo. Somos pecadores. ¿Y quién salva? Solamente Cristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No es uno de los caminos, Él es el camino. Hay doctrinas esenciales que usted y yo debemos de creer. ¿Cuántos de los que están aquí creyentes están 100% seguros, no 99.9%, están 100% seguros de que Cristo viene? ¿Y cuántos les hemos dicho que si nos metemos aquí en postmilenialismo, amilenialismo, que pretribulacionismo y pro, el PAN, el PRI y todo eso, no salimos de aquí? Yo sé que Cristo viene. Creo que no sé si lo mencioné, el pastor Miguel Núñez, que yo sé que conoce el tema bastante bien. En una ocasión, en una predicación, él dijo, yo se lo voy a resumir de la manera más fácil. Cristo viene. Todos estaban esperando una definición más grande. Hermanos, en algo estamos seguros de que Cristo viene. Esa es la doctrina que esta iglesia va a predicar. En el segundo grupo hay doctrinas que podemos diferenciar. Alguien puede decir, yo creo que ya estamos en el milenio y después va a venir Cristo, o va a venir Cristo y después va a pasar esto. Yo creo en la tribulación o yo no creo en la tribulación. Pero sigue siendo tu hermano en Cristo si esa persona se arrepintió genuinamente de sus pecados, aunque haya algunas diferencias. Pero en ese tercer grupo están aquellos que niegan la Trinidad, que niegan la deidad de Cristo. Ellos son tus amigos, no son tus hermanos. Porque a veces desvaloramos la palabra hermano. ¿Por qué nos llamamos hermanos? Porque estamos ¿en quién? En Cristo. Si está en Cristo es tu hermano, pero si está negando la deidad de Cristo, ¿cómo puede ser tu hermano? Lo podemos amar, le podemos predicar el evangelio, pero bíblicamente hablando, teológicamente hablando, no es tu hermano. Mire lo que dice Tito 1:9 en cuanto a estar seguros de lo que creemos, afirmamos, y por qué es importante, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Pero ¿cómo vas a argumentar si no conoces la Escritura? Es una orden, hermanos, que nosotros debemos de aprender de la palabra del Señor, empaparnos de la palabra del Señor, para que cuando alguien nos esté argumentando, tú sepas con la Biblia defender las verdades del Evangelio. Estamos llamados a conocer la doctrina de esta iglesia. Así que, ¿cuáles son los requisitos de la membresía, hermanos? Número 1, que la persona tiene que ser convertida, obviamente. Un bautismo por inmersión. El número 3, estar en acuerdo con las doctrinas esenciales de la iglesia. Número 4, el testimonio digno de un creyente, que se supone, hermanos, se supone que si alguien pasó el paso 1 de manera genuina,
¿por qué tenemos que estarle diciendo que tiene que dar un buen testimonio? ¿Qué no se supone que una persona que realmente está en Cristo va a entender que tiene que dar un buen testimonio aquí y afuera? Decía la hermana Vera, qué testimonio, ¿verdad? Cuando nos encuentran por allí haciendo otras cosas. No, somos hijos de Dios, somos o no somos, dice el dicho. Hace un momento leímos Romanos 6:4. Lo leo nuevamente. Porque si somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en qué cosa? En vida nueva, hermanos. Y si usted le sigue leyendo el versículo 11, dice, pero vivos para Dios, no muertos para Dios, estamos vivos para Dios. Él nos dio una vida nueva, no para vivir como se nos dé nuestra regalada gana, no es una licencia para pecar. Él nos dio vida nueva para adorarle a Él. Él nos dio vida nueva para agradarle a Él. Él nos dio vida nueva para imitarle a Él. Somos transformados cada día a la imagen del Señor Jesucristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, algunas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. ¿Y qué es esa frase de todas son hechas nuevas? La frase que ya dijimos tan simple. ¿Estamos dentro o estamos fuera? No hay lugar para tibios. O somos o no somos. Cuando estés delante de la presencia de Dios, ¿habrá lugar para los tibios? Cuando Él te pregunte, pues yo no sé si era o no, estaba con un pie adentro y uno afuera. Si eres tibio, te vomitaré de mi boca. O somos o no somos. Recuerde que una cosa es asistir a la iglesia, otra cosa es ser iglesia. Por lo tanto, aunque no debería de decirlo, hermanos, pero se supone que si usted quiere ser miembro de Paramount en español, tienes que dar un buen testimonio. Si no, ni digas que eres de aquí, ¿verdad? Porque nos estás quemando a todos. Buen testimonio. ¿Acaso no es importante cómo te comportas allá afuera? ¿O hablamos bien aquí, pero allá afuera hablamos de otra manera? Aquí escuchamos cierta música, allá escuchamos otro tipo de música. ¿O aquí me he visto de una manera, allá me he visto de otra manera? ¿O importa nada más lo que es en persona, pero allá las redes sociales no importan? Las redes sociales es un libro abierto que todo mundo está mirando. Mire lo que dice Proverbios 22:1. Proverbios 22:1 dice, vale más la buena fama que las muchas riquezas, y la buena reputación más que la plata y el oro. Todo mundo, hermanos, busca plata y oro en el sentido de que escuchamos dinero y ¡tin! Suena una campanita. Todo es dinero, todo mundo quiere dinero, pero ¿sabe qué es más importante? Un buen testimonio. Léalo nuevamente, vale más, es más importante el buen reconocimiento, la buena reputación, la buena fama que las muchas riquezas, y la buena reputación más que la plata y el oro. Hermanos, tengamos un buen reconocimiento delante de Dios. Primeramente delante de Dios. ¿Y por qué digo primeramente? Porque tampoco es que sea malo que sea reconocido por los hombres. Yo sé que hay gente que puede hablar bien de otras personas y eso es bueno. Ninguna persona puede decir, escuche, yo tengo el favor de Dios, yo tengo el reconocimiento de Dios, pero por alguna razón el 100% de las personas piensa mal de mí. Oye, algo extraño está ahí, porque la gente es la que te está mirando. Yo no estoy diciendo que la opinión de los hombres sea más importante, por supuesto que no. Yo estoy diciendo que tu tarea es tener el favor de Dios, agradar a Dios, y cuando tú das gloria a Dios, seguramente otra gente también va a hablar bien de ti. Y yo sé que, repito, aquí hay gente que tiene aprobación de otras personas. Es bonito cuando yo le pregunto a un hermano, una hermana, hermano, mire, tenemos un visitante y creo que usted lo conoce, ¿verdad? Y la persona me dice, sí, él es una persona muy noble, muy servicial, qué bueno que nos está visitando. Esperamos que diga eso, ¿verdad? Porque nos conocen mejor que otros. ¿De qué serviría? Analiza, reflexiona, ¿de qué serviría si tú trataras y lucharas con todas tus fuerzas para ganarte el favor de los hombres si no tienes el favor de Dios? ¿Para qué serviría? Apocalipsis 3:1 lo expresé hace unos domingos, pero ahora quiero que ustedes lo lean. Apocalipsis 3:1.
Está en la pantalla, lo podemos leer todos juntos. Yo sé que no es el tipo de versículo que te va a hacer salir como un león, a lo mejor vamos a salir como un gatito regañado, pero todos juntos dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y no diga amén, diga ouch. Yo conozco. Todos los seres humanos utilizamos esa frase de yo conozco. Todos decimos yo conozco, pero ese es un tipo diferente de yo conozco. El conocimiento humano es errado, se puede equivocar, pero aquí viene de una palabra griega que define un conocimiento absoluto. ¿Quién es el fundador de la iglesia? Cristo. ¿Y quién le estaba dando este mensaje a esos mensajeros para las 7 iglesias del Apocalipsis? Cristo. A Cristo le importa la pureza de la iglesia. Cristo, cuando lleguemos ahí a Apocalipsis, figuradamente hablando, Cristo iba caminando entre las 7 iglesias, supervisando la pureza de cada iglesia. Ahora, el que verdaderamente nos conoce porque es el fundador de la iglesia, el que realmente cuenta, él le estaba diciendo a la iglesia de Sardis: tienes nombre de que vives y estás muerto. Va entendiendo ahora lo fuerte de lo que es el mensaje. No es cualquier persona hablando, es el que fundó la iglesia. ¿Nos conoce o no nos conoce? Él fundó la iglesia. Como diciendo: ¿de qué sirve que tengas famita delante de otros hombres cuando yo, el que te fundé, pienso esto de ti? ¿No es un mensaje totalmente fuerte? Tú pensarás que tienes fama de estar vivo y en realidad estás muerto. Tenemos que darle mucha importancia a nuestro testimonio y cómo andamos. No se debe de sorprender usted, hermano, si nos ponemos firmes. Qué triste va a ser si no nos ponemos firmes cuando tiene que ver algo con el testimonio, aunque una vez más a veces es difícil captar todo. Necesitamos ayuda, ¿verdad? Más liderazgo. Ojalá un día podamos llegar a eso, de poder cuidarnos y guardarnos unos a otros. En una ocasión un pastor cuenta una experiencia propia donde una pareja vino con él y le dijo: pastor, queremos hacernos miembros de la iglesia, jovencitos. Y mire la primera pregunta que hizo el pastor, y algunos pueden decir: pero qué exagerado, ¿por qué preguntó esto? Pues hay un motivo por cual preguntar esto. Y el pastor les preguntó: ¿están casados? Ellos dijeron: no, no estamos casados. Así que era obvia la respuesta que el pastor tenía que darle: ustedes no pueden ser miembros de la iglesia local. Serán miembros, no sé si se convirtieron antes o después, no sé qué está pasando, pero sí quisiera guiarlos, escuche, sí quisiera guiarlos, enseñarles el evangelio. Pero ¿sabe cuál fue su respuesta? Simplemente se fueron, abandonaron la iglesia. Y alguno diría: pero qué fuerte, ¿por qué tuvo que preguntar eso? Es muy sencillo. ¿Habla la Biblia de eso, sí o no? Por supuesto que la Biblia habla de eso. Y tenemos que señalar el pecado. Claro que para llegar a un objetivo de reconciliación, pero a veces la gente ya no puede hacer más cuando esta pareja jovencita no estuvo dispuesta a escuchar los consejos que se hablan en la palabra del Señor. El quinto paso, ya estoy casi llegando a la final de estos puntos, es reconocer su compromiso. Reconocer su compromiso. Y esta parte, hermano, se va a sentir como un tipo de repaso de, creo que fue hace 2 semanas. Y quiero que veas estas 4 cositas. Tú tienes un compromiso con Dios, tú tienes un compromiso con la iglesia local, tú tienes un compromiso con el día del Señor y tienes un compromiso con tus finanzas, aunque no hablamos mucho de eso. Todo esto debajo de ese quinto paso que es reconocer tu compromiso. Así que primeramente tú tienes un compromiso con Dios. Ya vimos Romanos 12:1, estamos llamados a entregarnos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es vuestro culto racional. En otra definición dice: esa es la manera bíblica de adorarle. ¿Quieres adorar a Dios? Entrégate como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ya miramos también Lucas 9:23 y Lucas 9:23 dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz cada día y sígame. Estar dispuesto a dejarlo absolutamente todo
por nuestro Dios. Pero dijimos, hermanos, que nosotros también tenemos un compromiso con nuestra misma iglesia local. Es imposible esta idea de yo creo en Dios, pero no en la iglesia. Eso no tiene ningún sentido, ya lo hemos explicado. Tú tienes un compromiso con la persona que está a tu lado. Todos los que son parte del cuerpo de Cristo somos llamados a la unidad y a servirnos los unos a los otros. Reconocer que si fallas, alguien puede venir a exhortarte. Ahí se mira la madurez de las personas. Si fallamos, alguien puede venir a exhortarte. Mira lo que dice Romanos 12:5. Así nosotros, que somos muchos, somos un solo cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Pero también tienes un compromiso con el día del Señor. ¿Alguien dice amén? ¿Verdad que ya como más flojito? ¿Tenemos un compromiso con el día del Señor, sí o no? Todavía sigue flojo y es normal, ya no les voy a preguntar una tercera ocasión, por algo es. Hebreos 10:23, ¿qué dice? Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No tomemos el día del Señor en vano. La congregación de los santos están llamados a experimentar la iglesia. No solo están llamados a venir al templo, estamos llamados a experimentar lo que es la iglesia. Juntos adoramos a Dios, juntos le cantamos a Él, juntos leemos su palabra, juntos aprendemos de su palabra, juntos también lloramos, juntos también nos reímos. Si uno se duelen todos, pero si uno tiene éxito, deberíamos de gozarnos por el éxito de tal persona. Somos un solo cuerpo en Cristo. Aquí está la presencia del Señor. Yo sé que el Señor está en todo lugar. Yo sé que tú puedes adorarle allá en tu casa, pero yo creo que ese es un lugar especial. Por algo Dios nos llama a reunirnos el primer día de la semana. Su presencia está aquí y el Señor se mueve aquí de una manera especial. Así que no tomemos el día del Señor en vano. Cuando estábamos estudiando los mandamientos, se recuerda que uno dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. Yo sé que tuvimos todo un sermón acerca de eso. Si le interesa puede buscarlo en YouTube. Le voy a hacer un comercial aquí a nuestro canal de YouTube. Todos los jueves a las 6 de la tarde se van repitiendo los sermones, pero se van quedando grabados. Muchos dicen, pero es que eso no ha cambiado. Bueno, aún si decimos que tenemos que guardar el sábado, viene la palabra sabat. Tenemos que guardar nuestro reposo. ¿Y quién es ahora nuestro reposo? Jesucristo es nuestro reposo. Por eso Colosenses dice que nadie te esté juzgando en cuanto a cuestión de días o fiestas. Cristo es nuestro reposo. Cristo es nuestro reposo. Así que si tú eres un miembro de la iglesia local, tienes la responsabilidad de reunirte el primer día de la semana. Y escucha, hermano, nunca digas, voy a hacer ajustes para tener el tiempo de venir en la mañana. Voy a hacer ajustes para tener algo de tiempo para el Señor. No, el Señor no está dando lástima. Ese es el día del Señor sí o sí. Y va a ser el día del Señor las 24 horas. Por lo tanto, tienes que estar guardando lo que también haces en las tardes. Si eso que estás haciendo en la tarde glorifica al Señor, porque todo el día es el día del Señor. El creyente tiene la responsabilidad y el gozo, porque es un gozo venir a la casa del Señor y adorar junto con la congregación de todos los santos. Pero también tenemos un compromiso con sus finanzas. Nosotros empezamos hace un tiempo a poner en la parte de atrás y no pasar ya el platillo, porque yo sé que a algunos se les va a hacer extraño, pero en realidad el que tiene el compromiso es el creyente que se ha bautizado y que es miembro de la iglesia. Aunque si un visitante lo hace, es entre él, esa es su conciencia, pero en realidad el que está llamado, el que tiene el conocimiento, el razonamiento, la convicción de que la palabra nos llama a darle es el creyente. No por una obligación que dio la ley, como dijimos la semana pasada, sino dando de lo que hay en nuestro corazón. Dice 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Si usted quiere venir y dar el 10%, está bien. Si su conciencia te indica eso, está bien.
pero lo importante es que el Nuevo Testamento nos enseña lo que tu corazón te indica, estando consciente de que Dios es bueno y que Dios es bondadoso y que Dios es misericordioso y que Él nos da mucho más de lo que merecemos, y con esa conciencia tú vienes y ofrendas al Señor. Y el número 6, así que dijimos, número 1, una genuina conversión. Número 2, el bautismo por inmersión. Número 3, aceptar la doctrina de la iglesia. 4, el compromiso o reconocer el compromiso. Número 5, el 4 era el testimonio. El 5, reconocer tu compromiso. Y el último, la sumisión al liderazgo de la iglesia, que se va a sentir más fresco este tema porque lo hablamos la semana pasada. Dice Hebreos 13:17, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Dijimos que una persona no es más importante que otra. Una persona líder no es menos pecadora que el otro. Dios simplemente en su gracia ha llamado a pastores, ha llamado a ancianos, ha llamado a diáconos para servir en la iglesia. Así que tenemos una tarea, así como yo debo de someterme al pastor Jeremy y debo de someterme a Dios, usted tiene también una tarea de someterse al liderazgo de la iglesia. Pero también es importante la sumisión, porque nos ayuda a entender el contexto de la rendición de cuentas. Si no existiera la sumisión, no podemos hablar de rendición de cuentas, algo que dijimos que a la gente no le gusta, pero es importante rendir cuentas. De hecho, hermanos, es muy peligroso no rendir cuentas. Cuando nadie sabe de tu vida, nadie sabe qué estás haciendo, nadie sabe cómo estás invirtiendo tu dinero, nadie sabe cómo estás ocupando tu dinero o tu tiempo, nadie sabe qué haces cuando nadie te está viendo. Así que algo excelente siempre va a ser poder rendir cuentas. Eso lo estudiamos también en 1 Corintios 5 y en Mateo 18. Así que es importante que usted entienda esto. No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra del Señor. Yo sé que a veces hasta puede ser incómodo que uno lo tenga que enseñar porque está hablando de nosotros mismos, pero ya lo leyó usted en la palabra en Hebreos 13:17. Estamos llamados a obedecer a vuestros pastores y sujetarnos a ellos. ¿Qué pasa cuando una persona quizá ya viene de otra iglesia? Y nada más lo voy a mencionar. Bueno, podemos recibir miembros de otras iglesias por una carta. Digamos que fuera una iglesia que cree en la membresía, pues el pastor nos puede mandar una carta, al menos que no haya terminado muy bien, que digamos, en las que han dado saltando. No sé si me van a poder dar una carta, ¿verdad? Y si no, el testimonio de la persona. Si viene una persona de otra iglesia, el testimonio de la persona con el tiempo nos va a ir indicando eso, o incluso por reconciliación. Cuando personas salen y después de tiempo regresan, tiene que haber un proceso de reconciliación y arrepentimiento. Son algunas de las maneras en las que una persona puede ser miembro cuando viene de otras iglesias. Hay muchos otros pasos que debemos de tener cuidado, pero son algunos nada más. Hermanos, ¿están despiertos todavía? Ok, voy a concluir con esto. Esta es mi conclusión. Les voy a contar una historia que tiene que ver con lo importante de la membresía. Allá en Europa hubo un despertar por la sana doctrina. Cuando comenzaron a surgir no solamente los reformadores allá en España, sino lo que se les llamó los puritanos ingleses, holandeses, los puritanos. Si usted se recuerda, la palabra puritano viene de purificar. Gente que estaba diciendo, ok, algo está pasando aquí, la iglesia está siendo engañada, vamos a ir a la Escritura, porque realmente debemos tener el deseo de purificar la doctrina o purificar la iglesia. Esos son los puritanos. Gente de Inglaterra, de Gran Bretaña, Holanda, Francia, creyentes que quieren hacer bien las cosas, pero siempre que alguien quiere hacer bien las cosas, el enemigo quiere atacar. Así que estas personas allá en el año 1620, o sea en el siglo XVII, 1620, estas personas empezaron a experimentar persecución, como siempre, ¿va? No es nada nuevo, el verdadero creyente sufre persecución.
Así que muchos de esos puritanos empezaron a salir de sus países. Quizás se fueron de Inglaterra para otros países. Son varios países en Europa. Pero así como muchos están saliendo, hermanos, muchos vinieron a dar algunas colonias europeas aquí en Estados Unidos. Acuérdense que este país tiene algunas colonias. Se habla de de New England, Nueva Inglaterra. Así que esos vienen para acá buscando una libertad religiosa y la encuentran. ¿Me van siguiendo? Son puritanos europeos que llegaron a este país allá en el siglo XVIII. Ya va avanzando el tiempo. En el siglo XVIII algo va a pasar, hermanos. Estos puritanos que llegan a Estados Unidos vienen con una idea. Ellos están diciendo, bueno, quisimos purificar la iglesia en Europa, pero por la persecución vinimos a Estados Unidos. Vamos a hacer lo mismo. Aquí tenemos libertad religiosa, así que vamos a empezar a predicar fielmente las Escrituras para que otros se contagien y ya sean más comunidades, ya sean más colonias que van siguiendo esta línea de la sana doctrina, de la doctrina bíblica, predicar el evangelio verdadero de Jesucristo, purificando todas las enseñanzas. Pero algo va a comenzar a pasar en ese siglo XVIII. Los hijos de estos migrantes ya no tienen la misma visión que tenían sus padres. ¿Cuál era la visión de los padres? Dijimos, queremos predicar la Biblia, ser fieles a la Biblia. Pero la visión de los hijos ahora era, ¿a qué nos referimos cuando hacemos esto? El money, los verdes. Los hijos empezaron a decir, aquí hay muchas bendiciones, muchos materiales, aquí hay mucho dinero. Su visión se empezó a distorsionar, empezaron a poner su mirada no en la pureza de la doctrina, sino ahora comenzaron a poner su mirada en las riquezas. En todo ese tiempo sigue habiendo pastores que quieren ser fieles, aunque aún se están distorsionando. Hay algunos pastores que quieren ser fieles en la predicación, en la exposición, en la pureza de la doctrina. Pero hermanos, algo sigue pasando. Las iglesias se están enfriando. La membresía se está atorando. Ya no vienen visitantes, ya no hay nuevos miembros, todo se va como apagando. Y como eso estaban experimentando esos europeos aquí en Estados Unidos en el siglo XVIII, a ellos se les ocurrió algo que no fue nada bueno. Y ellos inventaron esto que le llamaron el Halfway Covenant, halfway como de medio camino. El Halfway Covenant es como un pacto a medio camino. No sé si alguien ha escuchado acerca del Halfway Covenant en el siglo XVIII. ¿Qué es este tipo de pacto? Se lo voy a explicar. Es un tipo de ley que permitía que las personas se pudieran hacer miembros de la iglesia aún sin tener un buen testimonio o sin dar evidencias de una genuina conversión. Vamos a bautizar personas, no importa, quizá tienen problemas morales, sexuales, no importa, vamos a bautizar personas. Gente estaba disfrutando de la membresía de la iglesia local, aunque realmente no había evidencias ni de conversión ni de buen testimonio. ¿Por qué crees que estaban haciendo eso? El miedo a no perder o el miedo a perder números. Yo espero que usted entienda, hermanos, que no se trata de una tarjetita. Quizá en unas semanas tú vas a llenar una tarjetita y vas a estar registrado en una computadora, pero eso no es lo más importante. Eso fue algo triste, eso fue algo oscuro para la historia de la iglesia en esos siglos, que la iglesia estaba aceptando todo tipo de personas, la iglesia estaba registrando todo tipo de personas con tal de que no nos bajen los números. Nosotros quizá vamos a registrar personas, pero lo más importante es que tú tengas un claro entendimiento del evangelio, que hayas venido a Cristo, el único y suficiente Salvador. Eso es lo más importante, que obedezcas al Señor en el bautismo. La tarjetita solamente es un paso. Queremos creyentes bautizados que están dispuestos a negarse a sí mismos y a darlo todo por el Señor. El Halfway Covenant fue una era triste de la iglesia, donde, como ya mencioné, con tal de mantener números, se llegó a eso. Pero gracias a Dios por pastores como el pastor Charles Spurgeon,
que más adelante quiso poner orden y dejar un legado hasta nuestros días. Las iglesias crecen y ya no le dan importancia a eso. Pero hermanos, yo de verdad espero que en estas 4 semanas tú hayas entendido que aunque no aparece de manera explícita la palabra membresía, somos llamados a unirnos a una iglesia local. Y obviamente que yo, como se ha anunciado, me quiero reunir con familias para hablar de este proceso de la membresía. Pero repito, hermanos, nada tan importante como su conversión y obedecer al Señor en el bautismo y demostrar que tienes ese compromiso. La palabrita que todo mundo le tiene miedo. Hermanos, deseamos varones y mujeres comprometidos para la obra del Señor. Así que quiero que tú analices esta pregunta para cerrar. ¿Has entendido el tema de la membresía eclesiástica? No tiene que responder, solamente analizas estas preguntas. ¿Has entendido el tema de la membresía de la iglesia local? En los meses o años que algunos de ustedes tienen, ¿has podido percibir qué tipo de iglesia somos? ¿Ya captaron la idea general de nuestra doctrina? ¿Conocen nuestra visión? ¿Conocen nuestros pilares? Otra pregunta importante, ¿te identificas con los hermanos que están aquí a tu alrededor? ¿Te identificas con este cuerpo de Cristo? ¿Te identificas con esta congregación de los santos? ¿Consideras que es la familia de fe con la que quieres estar? Entonces, ¿estás listo para unirte a la membresía de la iglesia local? No es una simple pregunta para rellenar con un papelito. ¿Ya conoces nuestra doctrina y el mensaje de la membresía? Ahora lo que yo voy a tener que hacer es asegurarme de esas conversiones, si se ha bautizado, si no se ha bautizado, con ese fin de ser una iglesia organizada. No necesitamos llegar a ser 200, a 300 para entonces organizarnos, no, comenzamos ahorita. Y creo que como pastor noté que era una área donde teníamos que definitivamente mejorarlo. Le voy a pedir a todos ustedes que se pongan de pie para hacer una oración especial por nuestra congregación, por el futuro de esta iglesia. Así que todos cierren sus ojos y lo que yo voy nombrando en unos segundos puedes estar orando. Así que puedes comenzar orando primero por las familias de Paramount en español. Así que en tu lugar, toma estos segunditos y ora por las familias que asisten aquí a Paramount en español. Ora ahí en tu lugar. Ora por el futuro de esta iglesia, por los planes perfectos que Dios tiene para esta iglesia. Así que ahí en tu lugar, toma un tiempito para orar por el futuro de esta iglesia Paramount en español. Ora por las bendiciones que Él nos da, pero por otro lado, ora también por los desafíos que se vienen. Porque toda iglesia va a pasar luchas, toda iglesia va a pasar pruebas, toda iglesia va a pasar desafíos. Así que ora para que nosotros nos podamos mantener firmes cuando esos días vengan. Si de memoria te recuerdas quién está sentado a tu lado, ora por esa persona ahora mismo. Toma un tiempito para orar por la persona que está a tu lado. Puede ser tu esposa, esposo, un amigo, un hermano. Toma un tiempito para orar por esa persona. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por lo que tú haces en esta congregación. Te pedimos que tu palabra sea abierta cada vez que nosotros nos reunamos. Y más allá de escuchar una charla, te pedimos que siempre sea tu palabra hablando. Sé con cada una de las familias que están presentes, esposos, esposas, hijos, todos los ponemos en tus benditas manos. Danos fuerza para seguir adelante.
Ayúdanos a seguir adelante no solamente cuando todo está bien, ayúdanos a seguir adelante cuando esas pruebas vengan. Pero que no caigamos ni a izquierda ni a derecha, sino que si Paramount se mantiene firme en medio de los problemas es porque está firme en tu palabra, está anclada en tu palabra, está cimentada en tu palabra. Te honramos y te glorificamos en este día. Te pedimos que tú nos sigas bendiciendo como lo has hecho hasta el día de hoy y que podamos glorificarte en todo lo que hacemos. Sé con las personas que quizá tienen el deseo de hacerse miembros, también pedimos por eso y lo ponemos en tus benditas manos. Y te pedimos todo esto en el poderoso y glorioso nombre de Cristo Jesús. Decimos amén, amén.